En este video te voy a explicar qué no deberías hacer si tienes un ataque de pánico. Pero antes que eso, quiero explicarte qué es un ataque de pánico. Los ataques de pánico son eventos de intenso malestar, intenso miedo e intenso temor que llegan a su pico máximo en cuestión de minutos. Y esto puede venir acompañado no solo de malestar emocional, sino también de muchísimo malestar físico y muchos síntomas que vienen a nivel físico. Además, estos episodios pueden pasar de manera completamente inesperada y pueden estar acompañados también de no solo síntomas físicos, como lo mencioné anteriormente, sino también de un gran componente cognitivo, muchísimos pensamientos que vienen como si fueran una ola y una cascada, que lo único que van a hacer es que ese ataque sea muchísimo más grande. Algunos de los síntomas físicos del ataque de pánico son: 1. Palpitaciones fuertes o rápidas de nuestro corazón. Es como esa sensación de se me va a salir el corazón. 2. Esa sensación de falta de aliento o dificultad para respirar, que en ocasiones también se puede sentir como una presión en el pecho. 3. Desmayos o sensación de que me voy a desmayar, de que estoy mareado. 4. Sudoración excesiva o, por el contrario, muchísimos escalofríos. 5. Temblor o algunos movimientos y sacudidas corporales. 6. Sensación de opresión en el pecho o incluso malestar estomacal. 7. Sensación de entumecimiento u hormigueo en las extremidades. Incluso a veces podemos sentir que no nos responden. Lo más importante de conocer estas sensaciones físicas es que podamos entender que en ocasiones, cuando las estemos presentando, podamos asociarlo un poco a los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque en ocasiones los pacientes dicen: yo sentía que me iba a morir, a mí me iba a dar algo, yo dije hasta aquí llegué. Y ese tipo de pensamientos lo único que van a hacer es que todas esas sensaciones físicas se multipliquen y las sintamos muchísimo más intensas. Entonces se nos vuelve un ciclo vicioso. Llega el ataque de pánico, tenemos los síntomas físicos, luego llega la parte cognitiva que nos activa más la parte física y seguimos dando vueltas en ese círculo, haciendo que eso se vuelva mucho más difícil de gestionar y mucho más difícil de vivir. Entonces, estos síntomas físicos usualmente pueden venir con síntomas cognitivos o síntomas emocionales, tales como: 1. Miedo intenso y sensación de que vamos a perder el control o que nos estamos volviendo locos. 2. Sensación de irrealidad o que nos estamos separando del entorno, como si eso que estuviéramos viviendo no fuéramos nosotros o no estuviéramos ahí presentes. 3. Ese temor profundo e intenso a tener otro ataque de pánico. Y 4, esa sensación de estar fuera de control, de que no podemos controlar absolutamente nada de lo que está ocurriendo y de que todo se va a poner peor. Antes de seguir, es súper importante que entendamos que los ataques de pánico son momentos supremamente aterradores, temerosos para quien lo está viviendo, y eso nos genera muchísimo malestar. Entonces es muy importante que sepamos qué hacer, cómo acompañar y cómo manejarlo, y no solamente cuando nosotros lo estemos viviendo, sino también cuando alguien más pueda estarlo presentando. Además, porque esto puede generar un impacto completamente significativo en la calidad de vida y en el bienestar de cualquier persona. En ocasiones lo que empieza a pasar cuando tenemos un primer ataque de pánico es que le tenemos tanto miedo que ese miedo siempre está ahí y siempre pensamos o desarrollamos una ansiedad anticipatoria de que me va a volver a dar, y estamos hipervigilantes, súper atentos a que cualquier situación me puede volver a generar ese ataque. Entonces todo el tiempo estamos intentando mirar qué situación me lo va a detonar, qué cosa va a volver a hacer que ese ataque de pánico vuelva, y esto lo único que hace es que yo esté mucho más vigilante de cualquier síntoma, y cualquier cambio, por sutil que sea, en la parte física va a hacer que me dé muchísima más angustia y que genere muchas más emociones negativas o síntomas físicos más negativos. Más importante entonces, cuando se acude a terapia, es aprender a manejar tanto los síntomas físicos como los síntomas cognitivos. Hay muchísimas herramientas, pero antes que nada quiero contarte qué no deberías hacer en un ataque de pánico. Es importante tener claro que esto aplica para cuando tú estás teniendo un ataque de pánico o si alguien que conoces está teniendo un ataque de pánico. 1. Negar o minimizar los síntomas. Hacernos los locos frente a los síntomas y hacer de cuenta que no están pasando no va a hacer que estos no pasen, no va a hacer que estos sean. Por el contrario, va a hacer que persistan, que cada vez sigan tomando más fuerza hasta que en algún momento no los vamos a poder ignorar. Si empezamos a repetirnos: no, eso no es nada, eso se me va a quitar, no vamos a resolverlo. Entonces lo más importante no es tampoco dejarnos ir por la emoción, es identificar qué es lo que me está pasando, de pronto qué lo detonó, para poder empezarme a hacer cargo con diferentes herramientas. 2. Aislarse o dejar solo a la persona. Muchas veces las personas intentan quedarse solos para poder regularse. Esto lo único que puede hacer es condenarnos al fracaso. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es quedarnos solos con los síntomas, mientras que si estamos con alguien, a veces controlarlos uno mismo puede ser muy difícil, pero esta persona nos puede ayudar dándonos directrices, dándonos herramientas, y sentir que no estamos solos va a saber que nos va a ayudar a que al menos
Si algo está pasando, tenemos en quién apoyarnos. 3. Automedicarse. No recurras a ningún medicamento, a sustancias, alcohol para gestionar este tipo de situaciones. Lo único que puedes hacer es que esto se ponga mucho peor y que te genere muchísimo más malestar. 4. Contener la respiración. No intentes aguantar la respiración por muchísimo tiempo pensando que así vamos a regular los síntomas y todo se va a controlar. Esto lo único que va a hacer es un efecto completamente contrario, porque lo que empieza a pasar es que a veces nos podemos hiperventilar y nuestra respiración está completamente desregulada. Si la aguantamos por mucho tiempo, no va a llegar suficiente oxígeno al cerebro, todos nuestros demás órganos van a intentar desesperadamente gestionar lo que está pasando y solo vas a sentir mucho más todos los síntomas físicos que estabas presentando y adicionalmente tus pensamientos van a ser muchísimo más catastróficos. 5. Evitar esas situaciones o eventos que me detonan los ataques de pánico. Esto solamente nos va a dar un bienestar a corto plazo, pero no nos va a resolver nada, porque lo único que estamos haciendo es intentando no estar donde me voy a detonar. Tampoco es ir a buscar todas estas situaciones para detonarme y ver cómo lo puedo gestionar, pero lo que sí se busca es en un proceso terapéutico a tener herramientas para poder enfrentarme a estas situaciones y a estos lugares para que luego cuando los enfrentes y estés ahí tengas cómo gestionarlos y así puedas perder el miedo, porque lo único que hacemos al evitar estas situaciones es aumentar el miedo y el temor, porque lo único que tenemos en nuestra mente es que este evento igual ataque de pánico. 6. Entrar en pánico por el ataque de pánico. Sabemos que estos síntomas son completamente incómodos, generan mucho malestar, pero lo más importante es que en esos momentos, si pensamos que me va a dar un ataque de pánico y que voy a estar muy mal por el ataque de pánico, lo único que estamos haciendo es, como digo yo, echarle más leña al fuego. Esto solo nos va a generar más angustia, más temor, más sensaciones fuertes y más temor de que nos vamos a morir. Por el contrario, es importante que en estos momentos podamos recordar que es un ataque de pánico, que genera mucho malestar, pero que así como inició, va a terminar. 7. Buscar ayuda con un profesional. A veces pensamos que yo puedo solo con todo y esto puede ser otro camino que nos lleve al fracaso. Si no tenemos las herramientas adecuadas, lo único que vamos a hacer es que cada vez vamos a presentar más ataques de pánico en diferentes situaciones, vamos a estar hipervigilantes en muchos momentos y esto solo va a hacer que sea más fácil que tengamos un ataque de pánico y que no tengamos las herramientas para gestionarlo o sacarlo adelante. Entonces es muy importante que podamos trabajar en estas herramientas, que te apoyes en un profesional para que tengas habilidades para. Esto es lo que nos va a ayudar a que los ataques de pánico dejen de ocurrir y que nos demos cuenta que no necesariamente X situación es igual a ataque de pánico, sino que podemos gestionar las emociones que estemos viviendo. Entonces, como les he mencionado, aunque es una experiencia completamente abrumadora, hay muchas herramientas que podemos tener presentes para poder gestionar un ataque de pánico. Ahora les voy a contar qué sí debemos hacer cuando tenemos un ataque de pánico. 1. Practicar la respiración profunda. Es enfocarnos en no solamente inhalar y dejar el aire en el pecho, sino llevarlo hasta nuestro abdomen, para así asegurarnos de que estamos llenando completamente nuestros pulmones. Intenta contar 3 segundos inhalando, 3 segundos exhalando, 3 segundos sosteniendo y 3 segundos exhalando, para que así podamos regular un poco la respiración. Esto es clave en cualquier situación de un ataque de pánico, porque si regulamos nuestra respiración, la gran mayoría de síntomas van a disminuir. Nuestro corazón va a desacelerarse, vamos a tener más oxigenación hacia todo nuestro organismo y la sangre va a fluir diferente, lo que nos va a ayudar a que los síntomas vayan bajando poco a poco. Si sientes que no eres capaz, alguien afuera te puede ir diciendo, inhala en 3, sostén en 3 y exhala en 3. Y seguir estas órdenes nos puede ayudar a sobrellevar la situación. 2. Practicar la atención plena o conciencia plena de mindfulness. Esto implica empezar a describirnos el momento presente tal cual lo estamos viviendo, dedicarnos a estar ahí. Porque lo que pasa en los ataques de pánico es que nos imaginamos al futuro, nos imaginamos que vamos a morir o que vamos a volver a presentar otro ataque de pánico. Pero lo importante es mantenernos centrados en lo que estamos viviendo en ese momento. Intentar centrarnos en cosas de nuestro ambiente que nos den tranquilidad, describirnos ese entorno en el que estamos viviendo, describir lo que estamos viviendo, pero desde entender que es una sensación incómoda, que así como llegó, se va a ir y esto probablemente nos va a ayudar a mantener más la calma. Utilizar la técnica de la distracción. Esto implica retomar alguna actividad que disfrutes, sea escuchar música, leer, hablar con alguien, para que toda tu atención no esté centrada en los síntomas físicos, sino que la podamos desviar hacia otros estímulos mucho más amenos para ti. 4. Usa afirmaciones positivas. Esto no quiere decir no está pasando nada, sino por el contrario, afirmaciones como esto pasará, así como llegó, se va a ir, es un momento incómodo, pero en algún momento va a acabar, o cuento con diferentes herramientas para poder sobrellevarlo. 5. Busca apoyo emocional. No tengas miedo de pedir ayuda. Apóyate en tus amigos, en tu familia, en alguien que tengas cerca. Coméntale lo que estás sintiendo. Simplemente puedes pedirle que te ayude a respirar o contarle todo lo que estás sintiendo. Y a veces solo sentir que tienes a alguien al lado te va a ayudar a sentir un poco más de calma. 6. Utiliza técnicas de tensión y relajación muscular. Esto implica por diferentes grupos del cuerpo empezar a tensionar durante 3 o 4 segundos y volver a soltar. Puedes empezar desde los pies
lentamente hasta subir hasta tu cabeza, y esto nos puede ayudar a enfocarnos en la tensión y en la relajación y no en el resto de síntomas que estamos viviendo. 7. Busca ayuda de un profesional. Estas herramientas que te doy aquí muchas veces pueden ayudar, pero también es importante que vayamos más allá, que entendamos el temor y que trabajemos todas esas ideas anticipatorias, esas ideas catastróficas de cómo todo va a salir mal, para que así podamos aprender a gestionarlo. Entonces no solamente es gestionar la emoción, es también gestionar los pensamientos, porque recuerda que estos tienen una capacidad supremamente grande en impactar nuestras emociones, en impactar en todo lo que estamos viviendo, y por eso es importante que tengamos cómo gestionarlos y cómo ir afrontando o cómo ir debatiendo nuestras ideas, porque muchas veces lo que se nos mete aquí en esta cabeza no necesariamente es real, y eso es lo que pasa con la ansiedad. Solamente pensar que me va a dar un ataque de pánico no necesariamente es real, y no necesariamente porque yo piense que me voy a morir realmente significa que me voy a morir. Pero si yo creo firmemente en esto, obviamente todas mis emociones van a generar mucha más reacción y por ende muchos más síntomas frente al ataque de pánico. Recuerda, cada persona es única, no significa que todas esas herramientas apliquen especialmente para ti, puede que algunas sean útiles y otras no. Lo más importante es empezar a identificar cuáles son las que más te sirven y también acompañarte de un profesional de la salud mental para poder sobrellevarlas. Si tienes dudas, inquietudes, quieres contarnos cuáles herramientas te han funcionado, te invito a que abajo comentes lo que haya pasado con temas de ataque de pánico y que también te suscribas al canal para cada vez tener más herramientas en pro de tu bienestar emocional.